En Fundamentos de Matemáticas vamos a repasar el tema factorización por suma o diferencia de dos cubos. Si observas, aquí es suma y aquí es diferencia o resta de dos cubos, a cúbica, b cúbica, a cúbica, b cúbica. Para eso vamos a usar este tipo de fórmula, es a cúbica más b cúbica. Determinas la raíz cúbica de a cúbica y te queda a. Determinas la raíz cúbica de b cúbica y te queda b. Como este es más, aquí es más. Con estos dos vas a formar los siguientes elementos. Es el primero al cuadrado. Menos, aquí debes de observar, tienes más, aquí sería menos. Entonces repito, el primero al cuadrado. Menos el primero por el segundo, como está aquí. Más el segundo al cuadrado. En esta parte es lo mismo. Únicamente hay una diferencia con los signos. Tienes menos, aquí iría más. Este término siempre iría positivo. Vamos a repasar el ejercicio A, para que te empiece a quedar más claro. En el ejercicio A tenemos 8 más a al cubo. Tienes que determinar la raíz cúbica de 8. ¿Cómo lo determinas? Pues buscas un número que multiplicado 3 veces por sí mismo te dé 8 y este es 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces anotas 2. Recuerda que si es más, aquí es más. Ahora saca la raíz cúbica de a cúbica. Se eliminan la raíz cúbica con el cubo y te queda únicamente la a. El segundo término. Entonces, como siempre, el primero al cuadrado, como está aquí, recuerda es más, este es menos. Después multiplica los términos 2 por a, 2a. Por último, siempre va a ser más el segundo al cuadrado. Vamos a terminarlo. Tienes 2a entre paréntesis, abres paréntesis, sería 2 al cuadrado es 4. ¿Por qué? Porque este 2 indica que multiplicas el 2 dos veces, 2 por 2, 4. Todo lo demás es igual, menos 2a más a cuadrada. Ahora el ejercicio B. Algunos ejercicios los vamos a hacer paso a paso y otras de forma más rápida. Saca la raíz cúbica de b al cubo, te queda b. Menos es menos. Raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces tienes entre paréntesis b menos 3. Entonces el primero al cuadrado. Recuerdas menos, ahora es más. Multiplica los términos b3, pero lo ordenas, sería 3b. Ahora más el segundo al cuadrado, como está aquí. Repites b menos 3 entre paréntesis, abres paréntesis, b cuadrado más 3b. Ahora 3 al cuadrado es 9 porque 3 por 3 nos da 9. Seguimos con el ejercicio C. Determines raíz cúbica de x cúbica, te queda x. Determinas raíz cúbica de 64 es 4, porque si lo multiplicas 3 veces te da 64. Por ejemplo, 4 por 4, 16. Ya multiplicaste 2 veces, te falta 1. Multiplicas 16 por 4. 6 por 4, 24. Anotas 4, llevas 2. 4 por 1, 4. Y 2 son 6. Entonces, 16 por 4, 64. Entonces aquí sería 4. Recuerda, menos. Aquí es más. El primero al cuadrado. Multiplicas x por 4, lo ordenas 4x. Ahora el segundo al cuadrado, 4 por 4, 16. Y este sería tu resultado. Vamos con el ejercicio D. El ejercicio D igual, raíz cúbica de b al cubo, pues es b. Pues es más. Raíz cúbica de 1 es 1 porque 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces queda 1. Con estos formas esta parte. El primero al cuadrado. Recuerda más, ahora menos. Multiplicas b por 1, pues es 1b. No es necesario anotar 1, entonces anota nada más b. Ahora más el segundo al cuadrado, 1 por 1, pues nos queda 1. Y este sería tu resultado. Vas con el ejercicio E. Aquí se ve un poco más complicado, pero no lo es tanto. Determines la raíz cúbica de a al cubo por x al cubo, como está aquí. Lo puedes separar a al cubo, raíz cúbica de a al cubo, como está aquí, pues raíz cúbica de x cúbica, raíz cúbica de x cúbica. Entonces se va al 3 con el 3, te queda a,
Lleva 3 con el 3 te queda x. Entonces el primer término es ax. Ahora buscas un número que multiplicado 3 veces de 125, o sea, es 5, 5 por 5, 25. Ahora 25 por 5, 5 por 5, 25. Anotas 5, llevas 2, 5 por 2, 10 y 2, 12. Entonces aquí sería 5. Ahora proseguimos. El primero al cuadrado x al cuadrado todo. Tienes menos, menos, ahora es más. Ahora multiplica 5x como está aquí. Siempre es más aquí, el segundo término al cuadrado, 5 por 5, 25. Ahora vas a resolver esta parte. Anotas a x menos 5 entre paréntesis, abres paréntesis. Aquí el 2 afecta a la a, por eso queda a cuadrada. El 2 afecta a la x, por eso queda x cuadrada. Lo demás es igual más 5ax más 25. Este sería tu resultado. Ahora vamos con el ejercicio F. Raíz cúbica de z al cubo, pues es z. Aquí recuerda sacar raíz cúbica de x, te queda x, raíz cúbica de y al cubo, pues queda y. Con esto forma lo demás, abres paréntesis, z, el primero al cuadrado, es más, es menos. Multiplicas y ordenas x y z como está aquí, más, esto es al cuadrado, x cuadrada y cuadrada. Sería el ejercicio F. Prosigamos con el ejercicio G. Igual aquí tienes 8 al cubo menos 27b a la sexta. Determina raíz cúbica de 8 es 2. Raíz cúbica de al cubo pues queda a menos. Ahora aquí se parece que se ve complicado. Entonces tienes 27b sexta. O raíz cúbica de 27b sexta. O a la sexta. Separas raíz cúbica de 27 y raíz cúbica de b a la sexta. Raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 por 3 es 9 por 3, 27. Ahora resolvemos esta parte. Anotas b. Este exponente queda como exponente con forma de fracción y este 3 como denominador en tu fracción. Ahora anotas 3, tienes b, y 6 entre 3 te queda 2. Entonces quedaría menos 3b al cuadrado. Ahora como te digo, con esto se hace la otra parte. 2a al cuadrado, 2 por 2, 4, a por a al cuadrado. Multiplicas 3 por 2, 6, ab cuadrada. Después tienes que resolver 3b al cuadrado. Vamos a resolverlo. 3b cuadrado al cuadrado. Separas 3 con el 2, 3 al cuadrado. Separas b al cuadrado al cuadrado. Ahora 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Anotas b y sería 2 por 2, 4. Entonces aquí quedaría 9b a la cuarta. Entonces todo esto sería su resultado. Espero te quede claro el tema. No se te olvide suscribirte a mi canal. Puedes dejarme alguna sugerencia, comentario, duda. Nos vemos hasta la siguiente emisión. No se te olvide regalarme un like. Hasta la vista. Chao.